Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La Vocecita. Hoy queremos platicarles de un tema súper importante. Ya hablamos en algunos otros programas sobre estas tres preguntas trascendentales, estas tres preguntas, o más bien estas dos preguntas que fuimos desarrollando anteriormente. Y bueno, hoy vamos a dar secuencia a estas preguntas que nos guían en nuestra vida, que nos dan un sentido. Estas preguntas de quién soy, para qué estoy y hacia dónde voy. Hemos desarrollado las dos primeras y hoy nos toca desarrollar la última para ver el alcance de nuestro propósito de vida. Así es que no se vayan, quédense aquí, que se va a poner muy interesante. Así es, bienvenidos todos a este tema tan apasionante porque realmente es un tema muy apasionante. Cuando nosotros hablamos sobre el propósito de vida, hablamos de uno de los temas de mayor interés que tenemos dentro de la vocecita. Este tema va junto con el desarrollo de la vocecita y no entendemos la vida sin ese propósito de vida, porque realmente cuando tú logras conectar con ese propósito y lo tomas como eje rector de todas tus acciones, de todas tus decisiones y de todo aquello en lo que vas construyendo la propia vida, entonces se vuelve trascendental toda la vida. Y la idea de darle respuesta a todas estas preguntas, a las tres, al quién soy, para qué estoy y a dónde voy, es darle esa base sólida a la vida de cada uno para poder caminar hacia adelante. Entonces, algo que nosotros queremos con estas tres preguntas, pues es que puedan profundizar, interiorizar, tal como nosotros lo hicimos en su momento, para poder conectar con ese propósito de vida y poder expandirla, poder realmente explotar todos esos dones, esos talentos, todo eso que ustedes son, para ponerle su sello en el mundo. Entonces, esta pregunta de ¿hacia dónde voy? Tiene mucho que ver con la respuesta que le dimos a las dos preguntas anteriores. Y es que las dos preguntas anteriores, el quién soy y el para qué estoy, tienen que ver con un proceso interno, con un proceso de búsqueda hacia adentro. Es decir, tenemos que encontrar dentro de nosotros las respuestas a estas dos preguntas. Estas preguntas no es algo que se pueda contestar desde la mente, sino que tiene uno que llegar al interior de cada quien para poder pues encontrar las respuestas profundas y correctas de cada una de ellas. En el primer caso, cuando hablamos del quién soy, estamos hablando de eso que nosotros somos en esencia, no necesariamente a través de nuestros roles, ni de papás, ni de hijos, ni de maestros. No estamos hablando de la religión que practicamos, no estamos hablando de la ocupación que tenemos, sino de lo que realmente somos sin todo ese cascarón, sin toda esa apariencia e incluso sin la propia personalidad, aunque la personalidad es una forma de expresión de esta parte del ser, ¿no? Entonces, el identificar quién soy, cuál es mi naturaleza divina, cuál es ese punto en el cual yo puedo conectar con la vida y poder expresarme a partir de eso que yo voy descubriendo que hay dentro de mí, ¿no? Claro, para ir profundizando y poner en contexto a las personas que no se conectaron en los programas anteriores, pero bueno, lo pueden revisar aquí en el canal. Están los dos programas hablando de estos episodios, de estas preguntas, pero vamos a poner en contexto a las personas que están en este momento viéndonos y hablamos de que estas preguntas nos ayudan a tener un sentido. Muchas personas nos sentimos perdidas en algún momento de nuestra vida. Yo no sé si les pase, pero en algún momento nos sentimos perdidos o nos perdemos, ¿no? Pueden haber como muchas cosas que se van moviendo en nuestra vida. De repente sí podemos tener una dirección y algo pasa, algo sucede que nos perdemos en ese momento, ¿no? Y estamos buscando un sentido de vida. Hemos encontrado en terapia porque pues déjenos comentarles que nosotros somos terapeutas y que nosotros damos terapias en transgeneracional y otras herramientas que manejamos. Y en nuestros casos vemos que muchas personas incluso no tienen como ganas de levantarse en las mañanas, ¿no? Sí, yo creo que son precisamente preguntas que también son existenciales, aparte de Claro. trascendentales, porque normalmente son cosas que no nos preguntamos y vamos en automático en el día a día, ¿no? Vamos viviendo la vida, levantándonos, yendo a trabajar, atendiendo a la familia sin ningún sentido y eso cansa. O sea, cuando uno va por la vida sin un sentido, cansa. Claro. Es como cuando tú sacas tu coche y entonces dices, ¿sabes qué? Voy a dar la vuelta a la cuadra, voy a dar una vuelta.
Y entonces te pones a darle vuelta a 3 cuadras, 3 cuadras, a 3 cuadras, a 3 cuadras, sin ningún rumbo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando estés después de un buen rato dándole vueltas a la cuadra? En algún punto se te va a acabar la gasolina. ¿Y a dónde llegaste? Okay. A ningún lado, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo que pasa cuando no tenemos claro el propósito y el sentido de la vida. Vamos dando vueltas en la vida, vamos dando vueltas en la vida y en algún punto llegamos a cansarnos y a no verle ningún sentido a todo esto, ¿no? Claro. Y bueno, otra parte es que en definitiva, como no tienes un sentido, también la energía, como que no tienes una energía, no tienes como ese impulso de levantarte por las mañanas y decir, hoy pues va a ser un día maravilloso porque voy a compartir mis dones, mis talentos, o voy a platicar con tal persona y voy a expandir mi vida y ese tipo de cosas, ¿no? Normalmente no lo hacemos porque, como bien dices, nadie nos enseñó a hacerlo, ¿no? Pero ¿cuántas personas nos han dicho, es que no tengo energía, no me paro por las mañanas, no encuentro un sentido? Bueno, apenas estaba hablando con una persona en donde ella es muy feliz y contenta porque ella se desvive con su marido y su hijo, ¿no? O sea, siempre está como atendiéndolos, ya sabes, poniendo el lunch, el hijo, no sé, de 25 años quizás, parándose temprano y poniéndole el lunch y todo ese tipo de cosas. Y de repente el hijo dice, ¿qué crees, mami? Yo ya me quiero independizar, me voy. Y entonces esta persona pierde su sentido en ese momento, ¿no? Que al final creo que un propósito ya va más allá, muchísimo más allá. Pero en ese momento esa persona ya no tiene un sentido y todo se le cae encima. Entonces, ¿cuántas personas nos encerramos en un papel solamente y no expandimos realmente lo que venimos a hacer en la vida? Exacto, que es el síndrome del nido vacío ese, ¿no? Que seguramente a muchos padres les pasa, ¿no? Porque se desviven por los hijos y su objetivo son los hijos y entonces cuando ya no están los hijos, ¿qué queda? Claro. Nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada uno de nosotros tiene un propósito de vida que está basado en aquellas características esenciales que cada uno de nosotros tiene. Algo que nosotros siempre hacemos énfasis es que nunca ha habido una persona igual a ti. No existe en este momento ninguna persona igual a ti, ni nunca existirá en el resto de la historia ninguna persona igual a ti. Y eso tiene que ver porque somos únicos y tenemos características únicas, dones, talentos únicos, que tienen una función dentro del proceso evolutivo de la humanidad. O sea, no es una casualidad que tú tengas los dones que tienes, no es una casualidad que yo tenga los dones que tengo. Y esto de lo que se trata es de llevarlo para beneficio de los demás, porque somos como un engranaje. O sea, todos los seres humanos vamos tocándonos y vamos engranando y hacemos que la rueda funcione o no funcione. Entonces, cuando nosotros estamos insertos en nuestro propósito de vida, hacemos que ese engranaje empiece a funcionar porque empezamos a tocar otras personas que hacemos que empiecen a girar también. Porque empiezas como a darle ese aceite a todo esto, ¿no? Pero cuando nosotros no estamos en este propósito de vida, lo que hacemos es parar este proceso evolutivo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que nosotros podamos transmitir y compartir esa esencia y esa claridad acerca del para qué estamos en este mundo, ¿no? Claro, sí, que va más allá de un papel, ¿no? Decíamos en el quién soy, de repente es como nos identificamos tanto con un personaje, ¿no? La esposa de él, el hijo de, el vecino de, y entonces nos vamos perdiendo. El ingeniero, el contador, etcétera, ¿no? Exactamente, justo eso también, ¿no? Cuando estudiamos una profesión pensamos que somos esa profesión realmente, pero en realidad va más allá, ¿no? Y es que hasta te dicen eso, o sea, te dicen estudia para que seas alguien en la vida, como si no estudiaras no fueras nadie. Exacto, o ¿qué vas a hacer de grande, no? La clásica pregunta de que te dicen, ¿qué vas a hacer de grande? Cuando realmente ya somos, ¿no? Ya somos en realidad, y es muy diferente a qué vas a estudiar, Así ¿no? es. ¿Qué vas a estudiar de cuando seas grande? Es muy diferente a estudia para ser alguien en la vida. Y cuando en realidad efectivamente ya somos alguien, ¿no? Así es. Y en el retiro terapéutico que acabamos de vivir, decíamos, ¿no? Realmente nosotros no somos, sino vamos siendo en la vida, nos vamos construyendo día a día, vamos poniéndole piezas también a nuestra vida.
Y es como ir integrando partes, pequeños fragmentos en nuestra vida, aprendiendo qué nos gusta, qué no nos gusta y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no es que no seamos en algún momento. Claro. Y es que aquí el punto es ese, o sea, que nosotros somos todo el tiempo y tenemos que reconocer quiénes somos, ¿no? O sea, desde que somos niños o desde que hay niños, hay que ayudarles a identificar quiénes son, ¿no? Quiénes son porque a nosotros nadie nos lo dijo. Eso es un proceso que hemos tenido que ir haciendo en el transcurso de la vida porque llegó esa inquietud de Ujú. quién soy. O sea, quién soy, por qué nada de lo que me dicen me llena, ¿no? ¿Por qué nada de lo que me están imponiendo o recomendando me está llenando, ¿no? Claro. Ni el proceso de vida, como dices tú, la checklist. O sea, que el cumplir con todas las cosas que se supone que tienes que hacer en la vida, tener una carrera, tener un trabajo, casarte, tener hijos, tener un perro, tener un coche, tener una casa, y tienes todo eso y no te llena, Claro. ¿sí? Porque hay un ¿Cuántos proceso trascendental. artistas Ujú, al final se han suicidado, ¿no? ujú, Y han tenido muchísimo dinero, muchos viajes, muchos ujú, placeres momentáneos y demás, y de repente llega un momento en que ujú, no le encuentran sentido a todo eso y se terminan ujú. suicidándose. Eso es tremendo. Sí, de hecho, pues recientemente está el tema de Alejandro Sanz, ¿no? Que también escribió en redes sociales el me siento mal, me siento solo, me siento triste, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dices, pues, ¿cómo puede ¿Cómo es ser posible? posible? Ajá, Ujú. tiene tanta gente a su alrededor que en definitiva tú no puedes creer que se sienta solo, ¿estás de acuerdo? Exacto, pero esto es cuando pues entramos en esas crisis existenciales, como ya hablaremos en otro capítulo de todo eso, de estas noches oscuras del alma, porque todos pasamos también, independientemente de si estamos conectados o no con ese propósito, porque es un proceso evolutivo, es un proceso, el arquetipo del viaje del héroe, ¿no? Que es este proceso de búsqueda interior que todos tenemos. Pero regresando al punto del quién soy, para qué estoy, creo que es importante saber que sí tenemos un papel en la vida y que Ujú, no nada más es un papel con nuestra familia, es un papel con la sociedad, es un papel que tiene un gran alcance, que claro. nadie nos ha dicho y que nadie nos ha ayudado a trabajar en nuestras propias competencias internas, en las habilidades blandas, en todo aquello que hace que nosotros podamos compartirnos mejor con nuestros semejantes, ¿no? O sea, nadie nos ha enseñado a cómo comunicarnos, nunca nos han enseñado a cómo ser empáticos, nunca nos han enseñado cómo colaborar con el otro, o sea, que son competencias básicas para la convivencia, ¿no? Que vamos, ahorita es muy repetitiva también esta situación en la escuela te enseñan solamente como Ujú, que lo básico, ¿no? ujú, En algún momento hablamos de las 9 inteligencias también, múltiples, que ujú. también ahí es parte de estas competencias, ¿no? Donde Exacto. vemos que también es muy necesario aprender a desenvolverte, a aprender a conectarte con la naturaleza, por Ujú, ejemplo. Habrá personas que puedan ser muy buenos en las ujú. matemáticas, pero habrá otros que en realidad pues no es su fuerte y que lo que quieren es conectarse con la naturaleza más que otra cosa, ¿no? Ujú. O Entonces, escribir poesía, ¿no? claro, o sea, son diferentes habilidades en donde realmente es muy importante explorar, desde muy pequeñitos explorar y ver qué habilidades. Para algunos también es importante pintar, por ejemplo, cantar. Conozco una chica, ¿no? De secundaria que realmente a ella le llena cantar. O sea, a ella le encanta cantar. Es una de sus pasiones y es algo que disfruta Ujú. muchísimo. Pero obviamente para la familia, pues se va a morir de hambre, Claro. ¿no? Entonces, clásico, ¿a quién no les han dicho? O sea, clásico, ¿a quién no les han dicho? eh, te- con eso te vas a morir de hambre, Por eso ¿no? no estudié historia. Pero sí, o sea, creo que nos Ujú. pasa, ¿no? Seguido cuando queremos como explotar nuestras pasiones y todos, que se salen, además de lo tradicional, Ajá. que se salen de De ese, ese trabajo en oficina, de ese ser godín, ¿no? claro, Que tanto, en algún punto tanto se ensalza el ser godín, ¿no? Trabaja en una oficina, decían por ahí que, digo, ustedes saben que somos un poquito am, reactivos ante algunas cosas, ¿no? Entonces decían que en qué se parecen las escuelas, las oficinas, a las cárceles. ujú. Pues en Eso qué, es fuerte. ese es fuerte. Eso es muy fuerte porque efectivamente creo que no tenemos vida Ujú, pueden no tener vida en esa situación, ¿no? O sea, nada más te levantas temprano, vas a trabajar,
regresas a casa, te duermes, descansas, nuevamente repites el ciclo una y otra vez, y entonces es ahí también donde no le encuentras sentido a la vida. ¿Qué dice un gran orador que conocemos que se llama Sí. José Bobadilla? Dice, es el ciclo del pollo rostizado, ¿no? Uh-huh. Te levantas, vas a trabajar, regresas, ves televisión, te levantas, vas a trabajar, regresas, ves televisión, y así eres todos los días. Y entonces cuando te das cuenta ya estás rostizado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente pierdes la vida en todo esto, ¿no? O sea, y esto aplica porque son estructuras de la educación prusiana, ¿no? O sea, la educación prusiana es la que pone esta cuestión de que todos los niños tienen que ser iguales porque tienen que responder a cierta disciplina, tiene que sonar la chicharra cuando salgan al recreo, tienen 15 o 20 minutos de descanso y regresan a las clases, y todos tienen que comportarse de una misma manera. Pero si eso lo trasladas a las oficinas, es exactamente lo mismo. O sea, están acomodados en los cubículos, tienen un horario para comer, tienen un tiempo para salir. Y decía por ahí, bueno, eso ya está más fuerte. Y si te vas a las fábricas también, o sea, pasa lo mismo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues están los obreros en la misma posición que en la escuela, que en las oficinas, suena la chicharra, vuelven a salir a descansar, etcétera, tienen que regresar al mismo tiempo, se van a su casa y tienen que regresar al otro día. Que no está mal. O sea, creo que aquí el punto no es entrar en ese juicio, ¿no? Realmente creo que no está mal esta parte. Sin embargo, el punto es dar a conocer una información diferente que te pueda ayudar a ver, a tener otra visión completamente diferente de la vida, ¿no? Sí, el punto no es el hecho o la cuestión en sí, sino el trasfondo. Y el trasfondo es que realmente estamos viviendo en automático. O sea, ese es el trasfondo de estas analogías. No es en sí la crítica a la actividad, sino es el hacer conciencia de que muchas veces no estamos más que en un proceso automático en el cual realmente tenemos tan marcado lo que hacemos todos los días que se inhibe la iniciativa. ¿Sí? Porque a las empresas no les gusta la iniciativa. Bueno, y es que al final el propósito no trata de una actividad. O sea, tú puedes estar teniendo cualquier actividad, pero estar expandiendo tu propósito de vida, porque el propósito en realidad no es una actividad, es Así parte es. de lo que somos. Pero entonces es ahí cuando tú le das esta connotación de especialidad, o sea, es algo especial lo que tú realizas. Que como tú dices, no es la actividad, sino es cómo lo haces. Y efectivamente, dentro de tu propio trabajo, cuando tú lo haces con propósito de vida, o sea, tiene una dimensión completamente Claro, diferente que por este proceso supuesto. del pollo asado, ¿no? Claro. A lo que yo voy es que nos han marcado tanto las pautas que tenemos que seguir en la vida, que muchas veces nos olvida que tiene un propósito la vida. O sea, y pensamos que el propósito es llegar a una jubilación para ya no tener que trabajar. Y no es así. Que en este momento ya ni siquiera No. existe, ¿no? Entonces, el tema es cómo yo me estoy compartiendo a partir de esta actividad, no por el hecho de la actividad que estoy realizando, sino la intención con que yo estoy realizando mi actividad. O sea, ese es al punto al que Claro. vamos, ¿no? O sea, porque realmente, ¿quién va a trabajar con una intención más allá de cobrar la quincena? Claro, por supuesto. O llegar al fin de semana. O llegar al fin de semana, ¿No? ¿sí? Llegar al fin de semana o al día de descanso y entonces irlo a gastar. Porque Exactamente. al final ni siquiera tenemos esa cultura de decir, bueno, vamos a ahorrar esto para invertirlo. Porque en realidad el punto es saber invertir el dinero, ¿no? El punto es que tú vas solamente como para tener el dinero y gastarlo. Así es. Y nuevamente entrar en ese ciclo. Así es. Entonces, ¿de qué se trata este propósito? Pues precisamente de descubrir quién soy. Yo no soy un empleado, no soy un godín, no soy un obrero, no soy un estudiante. O sea, eso es lo que no soy. O sea, ese es un papel que yo cubro dentro de mi vida. Claro. ¿Sí? Y tengo un propósito trascendental de mi alma. O sea, Claro. las características que yo tengo tienen un propósito trascendental que puedes llevarlo a cabo dentro de tu trabajo, pero normalmente lo realizas cuando sales de él. Sí, cuando puedes realmente expresarte y ampliarte y tener los alcances que tú quieras tener, ¿no? Pero el punto es encontrar ese quién soy. O sea, reconocer cuál es esa naturaleza y ese poder personal que cada uno de nosotros tiene y que puede tener la autonomía también de poder realizar cualquier cosa en función de cumplir con ese propósito, ¿no? Ahora bien, entramos a esa última pregunta del para qué estoy.
porque en esta parte de encontrar nuestra esencia, por llamarlo así, ¿no? Encuentras ese propósito de vida que tiene que ver con tus dones, tus talentos, lo que tú eres y lo que tienes que aportar para los demás, ¿no? Que ya ahí entraría el para qué estoy, ¿no? Pero si nos vamos a la otra pregunta del hacia dónde voy, entonces hay tanta creatividad. Yo ya me encuentro, son dones, talentos y yo sé que puedo aportar a las personas. Pero, oh sorpresa, no lo puedes llevar a cabo de repente en tu actividad porque quizás tu creatividad va más allá de lo que se te pide, ¿no? Así es. Y es que aquí es un juego, ¿cómo te puedo decir? Me parece que es un juego del destino también, porque creo que la vida te va dando ciertas cartas conforme van pasando, y esas cartas tú les tienes que sacar el máximo provecho, ¿no? En la mañana estaba viendo un video y hablaban de unos cuates que participaban en un concurso de talento en España, que ganaron y que el espectáculo que hacían era con 2 toallas. Ellos estaban desnudos y solo jugaban con 2 toallas. Y decía esta persona, ¿quién en la vida cree que con 2 toallas puede conseguir el éxito, no? O sea, porque nos han enseñado que necesitas un montón de cosas para poder hacer o tener esa vida trascendental. Pero con 2 toallas y tu creatividad, puedes hacer algo que puede poner de pie a todo un público y a todo un país, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo era una persona que encuentra un asador de carne en su casa, que para muchas personas puede ser un asador de carne viejo, que lo tiran al fierro viejo también. Pero como ve eso, se acuerda de la infancia, se acuerda de la receta de su papá para hacer carne asada, se pone a vender carne asada y hace un emporio dentro de la carne asada. ¿Por qué? Porque realmente todo eso va teniendo un sentido. O sea, estas citas con el destino que uno va teniendo, pues tienen que ver con esos mensajes que nos van llegando de cómo ir despertando este propósito y este alcance que nosotros podemos tener, ¿no? Claro. Entonces, porque digo, puedes ser solamente un empleado y hacer lo que te toca y cuando tú ya vas profundizando en estos temas, puede ser que tú te quieras expandir más y puede ser también que el alcance sea, no sé, tener una cadena de todo lo que tú haces, ¿no? En este ejemplo de la carne asada, pues puedes tener diferentes puntos de venta y entonces esto se expande cada vez más. Así es. ¿No? Entonces, el punto aquí, el de hacia dónde voy es qué tanta visión uno puede tener con base a sus herramientas. Así es, y es que aquí el punto es que las 2 preguntas anteriores tienen que ver con un proceso de introspección, decíamos al principio, ¿no? Ese proceso de introspección es buscar dentro de mí quién soy y cuáles son mis características y para qué estoy. Sí, o sea, eso viene ya en mi caja de herramientas, en el kit de inicio de la vida, ¿no? Y lo vamos descubriendo cuando lo empezamos a buscar adentro, ¿no? Empezamos en la cajita de herramientas hasta que, mira, para esto estoy, ¿no? Ese proceso es para las 2 preguntas anteriores, es buscar dentro de mí. Pero responder a la pregunta de hacia dónde voy es una cuestión completamente de voluntad y de alcance, es decir, a dónde quieres llevar tu vida, ¿sí? ¿Qué es aquello que tú quieres, cuál es la dimensión que le quieres dar? ¿Cómo ¿Sí? quieres vivir en unos años, ¿no? Exacto. Porque de repente no tenemos también esa visualización de nuestro futuro. O sea, en terapia les preguntamos a las personas, ¿cómo ves tu futuro? Y muchos dicen, no lo veo, no lo puedo ver. Porque estamos acostumbrados también a vivir al día a día y no tenemos una planeación hacia el futuro. Así es. Y entonces solamente estamos como reviviendo esos programas en el día a día y no utilizamos el inconsciente a nuestro favor. Si nosotros pudiéramos hacer una visualización en nuestro futuro, de aquí a los 5 años, no sé, tener un collage en donde a dónde te gusta viajar, con quién, cómo lo vas a hacer, ese tipo de cosas. Entonces tu inconsciente se dirige a ese objetivo. Así es. ¿No? Entonces ahí lo estás utilizando a tu favor. Pero ¿qué sucede? Que no tenemos esa costumbre o esos hábitos o nadie nos ha enseñado a tener ese collage y esa dirección. Y es que en esta parte radica gran parte del poder del ser humano, que es diseñar su propio futuro y su propio destino. Si bien es cierto que tenemos todo esto, y si nosotros lo vemos desde la parte terapéutica, tenemos una serie también de condicionantes y al sanarlas, pues obviamente nos liberamos, también el ser humano tiene la capacidad de crear su propia vida a partir de las decisiones que va tomando. O sea, y estas decisiones lo que hacen es potenciar o restringir la vida, ¿no? En el caso de potenciar es cuando la asocias a esta visión grande.
O sea, cuando sabes que tienes un alcance mucho mayor y las capacidades para poder hacerlo. O sea, tú ya te reconociste en tus capacidades, ya reconociste tu parte del ser y entonces dices, ¿qué hago con esto? ¿A dónde lo llevo? Y entonces tú ya sabes que lo quiero llevar a ayudar comunidades de esta manera. Lo quiero llevar a hablar con las vecinas acerca de todo esto. Lo quiero llevar a dar pláticas en las escuelas. Lo quiero llevar a convivir con grupos de parejas, ¿no? Lo quiero llevar a la iglesia. Lo quiero llevar a dar conferencias en todo el mundo. Lo quiero llevar y cada quien le da la dimensión que le quiera, que quiera ese propósito, ¿no? O sea, y esta dimensión es ¿cómo quiero ser recordado? O sea, la pregunta de fondo es esta, ¿cómo quiero ser recordado? Porque la trascendencia está en eso. O sea, la trascendencia está en qué tanto hiciste tú con tu vida, con los recursos, y al compartirla con los demás, para poder ser recordado de una manera que le dé dimensión a tu vida, ¿no? Ahí entra un tema también como muy interesante porque de repente suele ser como un debate y es que cobrar o no cobrar, ¿no? Es un gran dilema de la vida porque muchas veces dicen, bueno, si estoy expandiendo mi propósito de vida, de repente entro en este dilema pues, hacerlo por el dinero o no hacerlo por el dinero. Bueno, primer punto, tú puedes vivir de tu propósito de vida. No está prohibido. O sea, y es sano que vivas de tu propósito de vida porque obviamente vas a generar mucho más dinero que haciendo cualquier otra actividad, ¿no? Segundo punto, tú puedes determinar a quién le quieres cobrar y a quién no le quieres cobrar. ¿Sí? Porque es algo que tú decides. Tú decides qué haces con tus dones, con tus talentos, con tus sentidos, ¿no? Entonces, tú decides a quién le quieres cobrar y si a alguien no le quieres cobrar, pues dices, pues no le cobro y ya, ¿no? Sin embargo, aquí hay un tema, ¿no? Y lo que de repente se confunde un poquito es que el punto es no hacerlo por el dinero. El dinero es una consecuencia de... O sea, el punto del propósito de vida es enfocar a esta parte de aportarle algo a las personas y llevarlo a un alcance totalmente diferente. Pero dejar que el dinero sea una consecuencia. Yo he visto varias personas, por ejemplo, hay un cuate que me encanta muchísimo que le escucho, Luis, el que te mandé. Entonces, él dice, yo realmente, él da como meditaciones todos los días sube un video de meditación, da afirmaciones también positivas, todos los días, ¿no? Y entonces este cuate decía, realmente mi propósito es compartir esta espiritualidad, compartir esto que a mí me sirve y que probablemente a alguien le va a servir. Entonces él lo empieza a hacer con esa visión de compartirlo a todas esas personas. Nunca se imaginó que en definitiva iba a tener un buen de seguidores y que obviamente eso iba a generar mucho dinero, pero al final él dijo, no, yo no lo hice por dinero, el dinero llegó como consecuencia. Es que realmente ese es el punto, ¿no? Hace unos días me hablaba alguien por la noche y y estaba hablando contigo, ¿no? Y entonces le digo, es que todavía estoy trabajando, ¿no? Me dice, ok. Y ya después cuando me habla, dice, pero para ti nunca es trabajo. O sea, tú siempre estás, o estás dando una terapia, o estás estudiando algo, o estás planeando algo, o estás haciendo un taller, o estás arreglando cosas en la noche, o estás platicando con la gente acerca de sus problemas, y para ti nunca es trabajo. Yo, pues no, porque es algo que hago con gusto. O sea, para mí es mi esencia, claro. es mi propósito de vida. Lo expreso de todas estas diferentes maneras, pero es desde que me levanto. O sea, desde que me levanto es esta parte de cómo me voy a compartir hoy. O sea, cómo es que me voy a compartir hoy, qué es lo que voy a aportar a la vida de la gente, qué es lo que yo voy a hacer con mis dones y mis talentos. Y entonces cuando tú realmente sabes eso, entonces la forma en la que te levantas es muy diferente a la de, chin, tengo que ir a trabajar, hasta allá. ¿Y si falto? Ajá. Entonces es muy diferente. Ajá. ¿No? Y puedo trabajar de las 7 de la mañana a las 12 de la noche y no tener cansancio, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Sí, es bien interesante este tema. Y bueno, al final la última pregunta, que es hacia dónde voy, pues tiene que ver con esa expansión, ¿no? En que, cómo es que yo lo puedo expandir de una manera en donde pues me comparta, ¿no? Ajá, y me sienta realizado, creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no sé, ¿cómo ven, chicos y chicas? Esta es una plática muy profunda, ¿no? Son 3 preguntas que realmente dirigen tu vida. O sea, hay
no sé, hay una responsabilidad muy grande también en estas 3 preguntas, ¿no? Porque es todo un proceso de autoconocimiento personal. Digo, nosotros tenemos un proceso justo para encontrar ese propósito de vida que se llama el mapa del tesoro. Así es. En donde profundizamos de pies a cabeza, vamos a ir, vamos desdoblando todas estas 3 preguntas, pero además ayudando con... porque también se pueden dar bloqueos, ¿no? En este proceso se dan bloqueos y que no te permiten ver ese propósito de vida o ese alcance, o ni siquiera te permiten ver quién eres. Entonces vamos desdoblando todo eso porque pues se escucha muy fácil, pero hay todo un proceso. Sí, y es un proceso en el cual vaciamos nosotros la experiencia propia del proceso que pasamos, ¿no? Sí. Entonces diseñamos esta serie de 8 módulos para poder trabajar y encontrar este propósito de vida y descubrir esta parte del quién soy, ¿no? Entonces, la invitación pues es a que tomen este proceso, porque no es un taller de un día, es un taller de 3 meses. Son 8 módulos más coachings grupales, más coachings individuales, y eso hace que podamos interiorizar este proceso de autoconocimiento para poder realmente tener una claridad del para qué estamos aquí, ¿no? Y ahora con la numerobiología, que va a ser impresionante, porque ya con la numerobiología ya puedes identificar cuáles son tus herramientas, y a lo mejor eres bueno con las manos, con las construcciones, con los mandalas, con la medicina, con un montón de cosas, y te dice, bueno, te puede ir bien en esta actividad, con estas herramientas, y ya te da como un panorama totalmente amplio, ¿no? Así es. Entonces, vamos a estar metiendo muchas herramientas en este proceso, y cada vez lo vamos modificando de acuerdo también al momento, claro. Porque lo dimos hace 2 años, 2 años, y obviamente de 2 años para acá todo ha cambiado de una manera impresionante. Hablábamos de la inteligencia artificial, por ejemplo, que es todo un tema ahí también, ¿no? ¿Dónde vamos a quedar los humanos? Por Dios. Ya nada más es Alexa. Prende la luz, ¿no? Así es. Y entonces aquí el punto es precisamente que dentro de este proceso lo que vamos a hacer es... ¿Dónde van a quedar los hermanos? ¿No? Prende la luz, vea. Los hermanos menores. Sí, los hermanos menores. Sí, ya todos los Alexa. Okay. Entonces aquí lo que nosotros queremos decirles con este proceso es que es un viaje de autodescubrimiento, ¿no? Y es un viaje a través del cual vamos a poder profundizar en todos estos temas que pueden dar esa dirección de vida. Entonces, empezamos el 24 de junio, sí. Entonces van a estar a tiempo todavía de poder apartar y pedir informes, y pues se los sugerimos muchísimo porque este proceso es el que a nosotros nos llevó a poder encontrar ese propósito. Claro que sí. Antes de... perdón, iba a dar las herramientas que vamos a usar en el taller, eso es lo que iba a hacer, que es, ya mencionó Lucy, la numerobiología. Vamos a utilizar cábala, vamos a utilizar astrología, vamos a utilizar enneagrama, lógica global, entre muchas otras. Claro, sí va a estar muy completo. Antes de concluir el tema de hoy, yo quisiera dar un ejercicio para profundizar en para qué estoy. Porque como es una visión, realmente el para qué estoy es esa visión que tú tienes, ¿no? Hay el hacia dónde voy. Perdón, sí, el hacia dónde voy. Hay un ejercicio que me gusta mucho y es tener una libreta de gratitud, ¿no? En la parte izquierda es como agradecer todo lo que tú tienes en este momento, ¿no? Todos los días en las noches, esto vas a poner ahí. Agradezco por la comida que tuve en la mesa, agradezco por este momento, agradezco porque pude compartir esto, agradezco por la casa que yo tengo, etc. Todo lo que tú quieras agradecer. Y en la parte derecha es lo que yo quiero lograr, ¿no? Es como ya darlo por hecho que ya lo tengo. Entonces ahí vas a poner, agradezco la gran casa que tengo con el jardín, con las 5, no sé, las 5 recámaras o las 20 recámaras. Agradezco el coche, agradezco como que toda esa parte que material sí, pero también agradezco que toco a tantas personas o que viajo, que comparto lo que mi propósito, no sé, es como hacerlo de una manera en donde ya lo tengo, ¿no? Para impregnar esa energía y esa visión que yo puedo tener y ampliarla todas las noches
y tener esa visión todas las noches para reafirmarla y reafirmarla hasta que en algún momento te vas a sorprender y puedes lograr todo aquello que tú impregnaste en esa libreta de gratitud, ¿no? Así es. Pues así es, chicos. Hagamos este ejercicio y platíquenos cómo van con estas 3 preguntas trascendentales. Nos encanta que nos compartan sus experiencias, su forma de ver la vida. Eso nos enriquece mucho. Vamos a tener otros videos también hablando de temas que tienen que ver con todo lo que hacemos, que vemos en la parte terapéutica, porque realmente pues esa es la parte de fondo. Y vamos a tener también un en vivo pronto, un en vivo también para que podamos interactuar y podamos platicar y tener también todas esas inquietudes que pudieran ustedes tener. Así es, entonces déjenos ahí sus dudas. Les recordamos también nuestras redes sociales, en Facebook como La Vocecita, en Instagram como el Vocecita1, en Telegram como Vocecita, en YouTube también aquí, denle manita, dedito arriba. Y en TikTok también, ya tenemos TikTok, está ahí ya funcionando, es una maravilla, todo esto viene muy rápido y es impresionante, así es que también ya tenemos TikTok, entonces se pueden ahí suscribir para que les lleguen todos los videos y no se pierdan ninguno, así es que pues nos vemos en algún otro espacio, en algún otro taller, charla, retiro, algún otro YouTube y aquí nos vemos. Bye bye. Bye.